Vivimos en una era donde tu teléfono tiene más potencia de procesamiento que la nave que llevó al hombre a la luna, donde puedes pedir comida tailandesa a las 2 de la madrugada sin hablar con un ser humano, y donde la inteligencia artificial escribe poemas mejores que tu cuñado. Y sin embargo, hay pueblos en Estados Unidos donde nada de eso importa. Pueblos donde la gente sigue comiendo en diners con bancos de vinilo rojo, donde la barbería del centro lleva el mismo poste giratorio desde que Kennedy estaba vivo, y donde los coches clásicos no son una exhibición, sino el método de transporte. Hoy vamos a hablar de 12 pueblos americanos que decidieron colectivamente que los años 60 fueron el pico de la civilización y que todo lo que vino después fue opcional. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 12. Mackinac Island, y Michigan, donde los coches están literalmente prohibidos. Esto no es una metáfora ni una exageración poética. En Mackinac Island no hay coches. Cero. Ninguno. La isla prohibió los vehículos motorizados en 1898, cuando un grupo de cocheros presentó una petición al Consejo Municipal argumentando que esas carrozas sin caballos estaban asustando a sus animales. El Consejo estuvo de acuerdo, y desde ese día, la isla entera funciona a base de pies, bicicletas y carruajes tirados por caballos. Llevan más de 125 años sin coches. Para poner eso en perspectiva, cuando prohibieron los automóviles en Mackinac, la empresa Ford ni siquiera existía. La isla está en el lago Hurón, entre la península inferior y superior de Michigan, y solo es accesible por ferry o avión. Y tiene una población permanente de unas 500 personas que viven todo el año sin vehículos motorizados. En verano, la población diaria explota a 10,000 con los turistas que llegan atraídos por exactamente lo que esperarías: la sensación de haber viajado en el tiempo. Las calles huelen a lilas y a fudge en lugar de gasolina. El ruido de fondo no es tráfico, sino el sonido rítmico de herraduras golpeando el pavimento. El Grand Hotel, fundado en el siglo XIX, presume de tener el porche delantero más largo del planeta y sigue sirviendo el té de la tarde como si la reina Victoria fuera a aparecer en cualquier momento. La carretera M185, que rodea la isla, es la única autopista estatal de todo Estados Unidos donde los vehículos motorizados están prohibidos, y fue pavimentada en 1960 y todavía hoy se patrulla a caballo o en moto de nieve en invierno. Tiene 12 pies de ancho, aproximadamente el ancho de un carril de tráfico moderno, porque nunca se diseñó para coches. Se diseñó para gente que entendía que la vida funciona perfectamente bien a la velocidad de un caballo al trote. Hay 13 tiendas de fudge en la isla. 13. En un lugar donde viven 500 personas, los turistas se autodenominan fudgies y compran fudge como si fuera a extinguirse. Hay un fuerte del siglo XVIII en la cima de la colina, un museo nativo americano en un edificio de 1838 y un herrero que hace demostraciones de técnicas tradicionales para turistas que sacan fotos con teléfonos que cuestan más que el presupuesto anual de la herrería. La ironía es deliciosa. Como el fudge. En 1962, un tipo condujo un Amphicar, sí, un coche anfibio, a través del agua hasta la isla. Le pusieron una multa de tráfico en cuanto llegó a tierra. Porque en Mackinac, las reglas son las reglas, aunque llegues flotando. Lo que nadie te cuenta de Mackinac es cómo funciona la vida real ahí. Los niños van a una escuela con unos 70 estudiantes en total. No hay autobuses escolares porque no hay autobuses. Si nieva, que en Michigan nieva como si el cielo tuviera un rencor personal con el suelo, los niños a veces van en moto de nieve a clase. Las motos de nieve son la única excepción motorizada que se permite en invierno, junto con los vehículos de emergencia. En los meses más fríos, cuando partes del estrecho de Mackinac se congelan, y la moto de nieve es literalmente la única forma de cruzar a tierra firme. Piensa en eso. Hay un lugar en Estados Unidos en el siglo XXI
donde la gente cruza un lago congelado en moto de nieve para ir al supermercado. Los residentes trabajan 6 meses intensamente durante la temporada turística y luego pasan los otros 6 meses haciendo que el dinero dure. Es un estilo de vida que requiere una planificación financiera que la mayoría de nosotros no podríamos mantener ni una semana. Pero los 500 habitantes de Mackinac lo hacen año tras año, generación tras generación, porque lo que ganan a cambio no tiene precio. Vivir en un lugar donde el único ruido de motor que escuchas es la ambulancia, y eso solo si alguien se excede con el fudge. Número 11. Granville, Tennessee, el pueblo que decidió ser Mayberry. Y hay pueblos que se parecen a Mayberry, el pueblo ficticio de The Andy Griffith Show. Y luego está Granville, Tennessee, que decidió convertirse en Mayberry, literalmente. Por todas partes hay recortes de madera contrachapada de personajes como Andy, Barney y Otis. Hay un museo dedicado a Andy Griffith. Hay una réplica del coche patrulla de la serie. Y hay un museo de I Love Lucy, porque al pueblo le donaron una colección completa de memorabilia del show y pensaron, bueno, ya que estamos viajando en el tiempo, hagámoslo bien. El corazón de Granville es la T.B. Sutton General Store, una tienda general de los años 1880 que sigue funcionando como si Amazon no existiera. Puedes comprar artículos hechos a mano, artefactos históricos y sentarte a comer comida casera de campo que tu abuela aprobaría sin reservas. Los fines de semana hay música bluegrass en vivo, interpretada por gente que aprendió a tocar de sus padres, que aprendieron de sus padres, en una cadena de transmisión cultural que se remonta a antes de que existieran las grabaciones. El Whistle Stop Saloon está montado como una antigua heladería y tiene artefactos y maniquíes que cuentan la historia del moonshine y el whisky en Tennessee. Porque en Granville no solo viajan en el tiempo, también celebran las partes que en otros pueblos preferirían olvidar. También tienen un museo de coches antiguos, donde puedes ver vehículos que tus abuelos conducían cuando el mundo era más lento y las carreteras más peligrosas. Granville tiene una población que apenas supera los 300 habitantes. Y 300 personas viviendo en un pueblo que parece un set de televisión de los años 60, pero que funciona con total normalidad. Los niños van a la escuela. Los adultos trabajan. La diferencia es que trabajan en un lugar donde el tiempo se mide en estaciones, no en minutos, y donde la idea de progreso no incluye necesariamente una conexión Wi-Fi más rápida. Para la gente de Granville, el progreso es que la tienda general siga abierta otro año más. Y honestamente, hay algo profundamente reconfortante en esa definición. Número 10. Lebanon, Ohio, donde los años 60 nunca se fueron del menú. Lebanon está en el suroeste de Ohio, a unos 50 kilómetros de Cincinnati, y su calle principal parece sacada de una fotografía de 1963 que alguien olvidó revelar hasta hoy. Las tiendas son familiares. Los restaurantes son los mismos que estaban ahí cuando la carrera espacial era la conversación principal en las barberías. Y esas barberías siguen ahí, con el mismo poste giratorio rojo, blanco y azul que era viejo cuando tu padre era joven. El Village Parlor es una heladería y restaurante que lleva décadas siendo el punto de encuentro del pueblo. Sigue siendo un negocio familiar, las mismas recetas, los mismos asientos, la misma sensación de que el tiempo decidió que este lugar ya estaba bien como estaba y no necesitaba actualizaciones. Si quieres algo dulce, Wheat's Frozen Custard tiene rayas rojas y blancas retro que parecen diseñadas para aparecer en una postal de 1964. Lebanon Candy and Sports Cards vende cromos deportivos de colección. Hay jukeboxes y cómics en un local que podría ser la tienda favorita de tu abuelo si tu abuelo tuviera un gusto impecable. Pero lo verdaderamente espectacular es el Golden Lamb Inn. Es la posada más antigua de Ohio, fundada en 1803. 222 años sirviendo comida.
Su receta de pollo frito no ha cambiado desde la administración de Eisenhower. Si un restaurante lleva más de 60 años haciendo lo mismo y la gente sigue viniendo, no es terquedad, es perfección. Cada verano, Lebanon organiza el Route 42 Car Show, un evento masivo de coches clásicos con jueces, premios y categorías que incluyen mejor hot rod y mejor pintura personalizada. Durante ese fin de semana, las calles del pueblo se convierten en un museo viviente de la historia automotriz americana. Chevrolet Impalas del 64, Ford Mustangs del 65, Dodge Chargers que hacen que tu SUV moderna parezca una caja de zapatos con ruedas. Los dueños de estos coches no los coleccionan por nostalgia, los conducen, porque en Lebanon un coche clásico no es una pieza de museo, es transporte. Lo que la gente de fuera no entiende sobre Lebanon es que no es un pueblo que juega a ser retro, es un pueblo que simplemente nunca dejó de funcionar como funcionaba. La farmacia del centro todavía mezcla batidos a mano en la misma fuente de sodas donde los adolescentes de los 60 tenían sus primeras citas. Los dependientes conocen a los clientes por nombre, no porque sea un truco de marketing, sino porque llevan atendiéndolos desde que eran niños. Hay una continuidad generacional en Lebanon que es casi imposible de encontrar en la América moderna. Es a donde la rotación de negocios es tan rápida que un local puede ser una cafetería artesanal un mes y un estudio de yoga al siguiente. Número 9. Bisbee, Arizona. La ciudad vertical que se negó a cambiar. Bisbee está metida en las montañas Mule de Arizona, a unos 15 kilómetros de la frontera con México. Y es lo que pasa cuando un pueblo minero del siglo XIX decide que la modernización es una sugerencia, no una obligación. Las calles son empinadas y sinuosas, las aceras son estrechas, las casas están literalmente apiladas unas encima de otras en las laderas de las montañas con una lógica arquitectónica que desafía tanto la gravedad como las normas de construcción modernas. Bisbee fue fundada en 1880 como un campamento minero de cobre. En su apogeo, era una de las ciudades más ricas entre San Luis y San Francisco. Cuando las minas cerraron, la gente se fue, pero no toda. Los que se quedaron fueron los que miraron las calles empinadas, los edificios desgastados y los atardeceres imposibles sobre el desierto y pensaron, esto es suficiente. Hoy Bisbee tiene una población de unos 5,000 habitantes y una vibra que solo puede describirse como los años 60 mezclados con el viejo oeste y sazonados con una generosa dosis de contracultura artística. Las tiendas del centro venden antigüedades, joyas hechas a mano y arte local. Los restaurantes sirven comida casera en locales que no han sido renovados desde que Lyndon Johnson estaba en la Casa Blanca. Y los murales desgastados en las paredes de ladrillo cuentan historias que nadie se ha molestado en actualizar porque no necesitan actualización. Lo que hace a Bisbee especial no es que sea un museo al aire libre, es que es un pueblo funcional, donde la gente vive, trabaja y cría a sus hijos en un entorno que casualmente parece una cápsula del tiempo. No hay un esfuerzo consciente por ser retro. No hay un comité de preservación que obligue a los negocios a usar tipografías vintage. Es simplemente un lugar que encontró su forma en algún momento entre 1960 y 1975 y decidió que estaba bien así. Y tiene razón, está muy bien así. Número 8. Bell Buckle, Tennessee, el pueblo donde los domingos siguen siendo lentos. Bell Buckle tiene una población de 500 personas y una calle principal que parece pintada a mano. Y 0 cadenas de comida rápida. 0. No hay McDonald's, no hay Subway, no hay Starbucks. Hay una tienda general con carteles pintados a mano. Hay una fuente de sodas que funciona exactamente como funcionaba cuando tus abuelos iban a su primera cita. Hay tiendas de antigüedades donde los precios se escriben a mano en etiquetas de cartón.
y hay un festival anual de pie que es exactamente lo que suena. Un festival dedicado a los pasteles. El pueblo fue incorporado en 1892 y lleva desde entonces resistiendo cada ola de modernización que ha pasado por Tennessee como si fuera un tsunami que simplemente no llegó hasta su calle principal. Las vías del tren cruzan el centro del pueblo. Las cercas son de madera blanca y los niños montan en bicicleta después de la escuela hasta la piscina local en verano. Los bomberos voluntarios suenan el silbato del mediodía y todo el mundo sabe lo que significa. Hay una cosa que Bell Buckle tiene y que la mayoría de los pueblos modernos han perdido. Ritmo, no velocidad. Ritmo. Las mañanas son para el café en el porche. Las tardes son para el trabajo. Las noches son para sentarse afuera y hablar con los vecinos sin mirar un teléfono. Los domingos son lentos por diseño, no por accidente. Es el tipo de lugar donde la frase «no tengo prisa» no es una excusa, es una filosofía de vida. La Webb School, una escuela preparatoria privada fundada en 1870, sigue funcionando en Bell Buckle y es una de las razones por las que el pueblo ha mantenido su carácter. Generaciones de familias han enviado a sus hijos ahí, y creando una continuidad cultural que es difícil de encontrar en un país obsesionado con lo nuevo. En Bell Buckle, lo nuevo es sospechoso. Lo probado es sagrado. Y el pie de melocotón de la señora del restaurante de la esquina es ambas cosas. Número 7, Mineral Point, Wisconsin. La postal de los años 60 que cobra vida. Mineral Point fue fundada en los años 1830, cuando mineros de Cornualles, Inglaterra, llegaron buscando plomo. Construyeron casas de piedra caliza que hoy no desentonarían en un pueblo costero del suroeste de Inglaterra. De hecho, si no fuera por los acentos del medio oeste y la ausencia de mar, podrías jurar que estás en Cornwall. El pueblo tiene unos 2.500 habitantes y una calle principal donde el tiempo se comporta de forma irregular. Y las ferreterías todavía venden piezas para cosas que dejaron de fabricarse hace décadas. Los diners familiares sirven desayunos en mostradores de cromo, donde los taburetes llevan tanto tiempo que tienen las marcas de generaciones de traseros americanos. La barbería exhibe el mismo poste giratorio y ofrece afeitados con navaja de afeitar recta. Los niños montan en bicicleta a la piscina del pueblo los días calurosos de verano. Los granjeros locales conducen los mismos tractores que usaban sus padres. Pendarvis House, construida por los primeros mineros cornualleses, es ahora un sitio histórico estatal donde puedes ver cómo vivían esos inmigrantes hace casi 2 siglos. Pero lo realmente fascinante no es el museo, es que las calles alrededor del museo se ven prácticamente igual. Las casas de piedra caliza siguen ahí, y las familias que las habitan son descendientes de los que las construyeron. Las recetas de pasties cornualleses, esas empanadas de carne y verdura que los mineros llevaban al trabajo, se siguen haciendo con las mismas recetas que cruzaron el Atlántico en barcos de vela. Cada otoño, Mineral Point celebra el Cornish Fest, un festival donde puedes probar pasties, figgy-hobbin, que es un tipo de pastel cornuallés con frutos secos, y artesanía celta. Es el tipo de evento donde la gente se viste con ropa que sus tatarabuelos habrían reconocido, y nadie piensa que es raro porque en Mineral Point la tradición no es algo que celebras una vez al año, es algo que vives todos los días. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Si no te suscribes, te condeno a vivir en un pueblo donde todo cierra a las 5 de la tarde. Y la única diversión es contar coches en la carretera, y la señal de Wi-Fi es tan débil que tu teléfono piensa que estás en 1962. Aunque siendo honesto, en algunos de estos pueblos eso suena como una bendición. Número 6. Asbury Park, Nueva Jersey, donde el rock de los 60 nunca dejó de sonar. Asbury Park es una ciudad costera en la costa de Jersey que tuvo su edad dorada en los años 50 y 60 como destino de verano de la clase trabajadora del noreste.
Su paseo marítimo estaba lleno de salones de juegos, puestos de comida y salas de conciertos donde tocaban los grandes del momento. Y luego vinieron los disturbios raciales del 67, la recesión económica y décadas de abandono que dejaron el paseo marítimo medio vacío y los edificios deteriorándose frente al Atlántico. Pero aquí está la cosa. Asbury Park nunca murió del todo. Se quedó en pausa. Y cuando despertó, lo hizo manteniendo intacta su estética de los 60. El Convention Hall, donde tocaron The Beach Boys, Led Zeppelin y The Doors, sigue en pie y sigue albergando conciertos y eventos. Todavía tiene el letrero de neón retro que dice Greetings from Asbury Park, el mismo que Bruce Springsteen inmortalizó en su primer álbum. El Silver Ball Retro Arcade tiene más de 150 máquinas de pinball y videojuegos que datan de los 60 en adelante. Flipper Cowboy de 1962, King and Queens de 1965. Máquinas que funcionan con 25 centavos y que hacen más ruido que tu conciencia cuando comes pizza a las 3 de la madrugada. Y el Punk Rock Flea Market se celebra en el histórico Berkeley Oceanfront Hotel. T ofrece discos de vinilo, memorabilia retro y la sensación de que la contracultura nunca se fue de aquí. Solo se tomó un descanso largo. Las playas de Asbury Park requieren badges, unas chapas de acceso que compras en la misma caseta de madera que ha servido a los veraneantes desde antes de que los Beatles cruzaran el Atlántico. El boardwalk huele a pizza, algodón de azúcar y sal marina, en proporciones que no han cambiado desde que tus padres venían aquí de niños. Asbury Park no es un pueblo congelado en el tiempo por accidente. Es un pueblo que atravesó décadas de decadencia y al resurgir decidió que su mejor versión era la de los 60. Y es difícil discutir con esa decisión cuando caminas por el paseo marítimo al atardecer y el sonido de una guitarra eléctrica sale de un bar que lleva abierto desde que Sinatra era joven. Número 5. Marfa, Texas, el pueblo donde los 60 se mezclan con el viejo oeste. Marfa está en el desierto de Chihuahua, en el oeste de Texas, a unas 3 horas de El Paso, y es el tipo de lugar que no debería existir, pero que existe con una confianza desconcertante. Tiene una población de menos de 2,000 habitantes, una gasolinera, un puñado de galerías de arte que cuestan más que algunas casas del pueblo, y un Dairy Queen de la vieja escuela que sirve helado suave que sabe exactamente igual que cuando Kennedy era presidente. Las luces de neón del histórico Hotel El Paisano brillan por la noche igual que lo hacían cuando James Dean filmó Gigante ahí en 1955. Chevrolets vintage cruzan por Highland Avenue con regularidad, no como parte de un evento especial, sino porque así es como la gente se mueve por aquí. El tiempo en Marfa no se mide en horas. Se mide en la distancia entre el amanecer y el primer café, y entre el último café y el atardecer sobre el desierto. Marfa se hizo famosa en el mundo del arte cuando Donald Judd, un artista minimalista de Nueva York, se mudó ahí en los años 70 y empezó a instalar esculturas de aluminio y concreto en antiguos hangares del ejército. Pero incluso antes de Judd, Marfa ya tenía esa cualidad de pueblo suspendido en el tiempo. Los restaurantes son retro no por diseño, sino por inercia. Y si los edificios de adobe mantienen la misma temperatura interior desde hace décadas, que es la forma más ecológica de decir que no tienen aire acondicionado moderno. Y luego están las luces de Marfa. Desde 1883, la gente ha reportado luces misteriosas que aparecen en el desierto al sureste del pueblo. Brillan, se mueven, cambian de color y desaparecen sin explicación. Los científicos han intentado estudiarlas durante décadas. Las teorías van desde refracción atmosférica hasta actividad paranormal, pasando por faros de coches en la lejana carretera 67. Nadie sabe exactamente qué son. Lo que sí saben es que la gente lleva casi 150 años viniendo a Marfa a verlas,
O ni que el pueblo ha construido un mirador oficial con bancos para que te sientes cómodamente, mientras el desierto hace cosas que la ciencia no puede explicar del todo. Pero lo verdaderamente fascinante de Marfa no son las luces misteriosas ni las galerías de arte. Es la relación del pueblo con el tiempo. En Marfa no hay prisa. La gente camina lento, habla despacio y se toma el café como si fuera una actividad completa, no un trámite previo a algo más importante. El Dairy Queen del pueblo, que en cualquier otra ciudad sería un local de paso, aquí es un punto de encuentro social donde ganaderos con sombreros Stetson se sientan junto a artistas conceptuales de Nueva York y ambos piden el mismo Blizzard sin ninguna tensión ideológica. Y es el tipo de democracia accidental que solo ocurre en pueblos pequeños donde hay un solo lugar para comer helado. Número 4. Eureka Springs, Arkansas, donde los 60 y los victorianos hacen las paces. Eureka Springs está en las montañas Ozark de Arkansas y es lo que pasa cuando una ciudad de la era victoriana se encuentra con la contracultura de los años 60 y ambas deciden quedarse indefinidamente. Los tranvías todavía suben las calles empinadas. Las casas victorianas están pintadas en colores que van del púrpura al amarillo mostaza. Las galerías de arte ocupan los mismos espacios donde sus predecesores vendían pinturas durante la administración Johnson. Y los manantiales que le dieron nombre al pueblo siguen fluyendo exactamente igual que cuando tus abuelos vinieron aquí de luna de miel. Que el centro de Eureka Springs no ha cambiado su huella arquitectónica desde el Summer of Love. Las calles son tan estrechas y empinadas que los coches modernos parecen fuera de lugar, como si alguien hubiera dejado accidentalmente un objeto del futuro en el set de una película de época. Hay más de 100 edificios en el Registro Nacional de Lugares Históricos dentro de los límites de la ciudad. 100, en un pueblo de menos de 3,000 habitantes. Eso es un edificio histórico por cada 30 personas, que es una proporción que haría llorar de envidia a cualquier pueblo europeo. Las tiendas venden cristales, incienso, artesanías hechas a manos y ropa vintage en cantidades que sugieren que Eureka Springs es donde la era Acuario vino a jubilarse. Y los bed and breakfasts ocupan mansiones victorianas donde el Wi-Fi funciona, pero te sientes vagamente culpable por usarlo, como si estuvieras traicionando el espíritu del lugar al revisar tu correo electrónico. La comunidad artística de Eureka Springs es legendaria en la región. Pintores, escultores, músicos y escritores han mantenido una presencia continua desde los 60, creando un ecosistema creativo que se retroalimenta. Las galerías no rotan cada temporada. Algunas llevan décadas en el mismo local con los mismos artistas exponiendo obra nueva que, paradójicamente, parece tan atemporal como todo lo demás en el pueblo. Es un lugar donde la contracultura se convirtió en la cultura y donde ser diferente es lo normal desde hace más de medio siglo. Y los manantiales naturales que le dieron nombre al pueblo fueron descubiertos por los nativos americanos y luego redescubiertos por colonos europeos que les atribuyeron propiedades curativas. En la era victoriana, Eureka Springs se convirtió en un destino de salud donde la gente venía a bañarse en aguas minerales. Esa tradición de bienestar alternativo encajó perfectamente con la contracultura de los 60, y hoy el pueblo ofrece spas, terapias holísticas y sanadores energéticos con la misma naturalidad con la que otros pueblos ofrecen gasolineras. De noche, Eureka Springs tiene una cualidad casi mágica. Las luces suaves de las farolas victorianas iluminan calles empinadas donde el vapor de los manantiales se mezcla con el aire fresco de la montaña. Los bares tienen música en vivo, normalmente blues o folk, ya tocada por músicos locales que llevan décadas actuando en los mismos escenarios. No hay cadenas de entretenimiento. No hay pantallas gigantes transmitiendo deportes. Hay un tipo con una guitarra acústica, un micrófono que probablemente es más viejo que él y un público que sabe todas las letras. Es lo que la música en vivo debería ser siempre, pero raramente es fuera de lugares como este.
Número 3. Columbia, California. La fiebre del oro que nunca se fue. Columbia fue fundada en 1850 durante la fiebre del oro y producía más oro que casi cualquier otro pueblo de California en su época. Cuando el oro se acabó, el pueblo debería haber muerto. Pero no murió, se congeló. Y se congeló también que el estado de California lo convirtió en Columbia State Historic Park, y un parque estatal donde todo el pueblo es la exhibición. Las aceras son de madera. Hay carruajes tirados por caballos. Las tiendas usan etiquetas de precio escritas a mano. Puedes buscar oro en el río con una batea, igual que lo hacían en 1850, excepto que ahora probablemente no encuentres nada más valioso que una piedra bonita y una anécdota para Instagram. Los edificios de ladrillo y madera del siglo XIX albergan negocios reales, panaderías, herrerías, tiendas de dulces antiguos y una oficina de correos que sigue operativa. Lo fascinante de Columbia es que no es un parque temático con actores disfrazados que fingen vivir en el pasado. Es un pueblo real, con residentes reales que casualmente viven y trabajan en un lugar que parece atrapado entre 1860 y 1960. Y los coches modernos están prohibidos en la zona central. El estacionamiento está afuera, como si el siglo XXI tuviera que esperar en la puerta mientras tú entras a un lugar donde el tiempo funciona diferente. En verano, Columbia recibe miles de visitantes que caminan por calles de tierra y madera mientras escuchan el sonido de un herrero golpeando metal caliente en un taller que ha estado ahí desde antes de la Guerra Civil. Los niños locales crecen montando a caballo por calles donde sus bisabuelos buscaron fortuna. Es un lugar donde la historia no es algo que estudias, es algo que vives cada mañana cuando abres la puerta de tu casa y caminas sobre tablas de madera que tienen más de un siglo de edad. Lo que distingue a Columbia de otros pueblos históricos es que aquí la línea entre el pasado y el presente no es borrosa. Es inexistente. La señora que te vende caramelos en la tienda de dulces antiguos no está interpretando un papel. Vive ahí. Sus hijos van a la escuela ahí. Paga impuestos ahí. Simplemente da la casualidad de que su lugar de trabajo parece sacado de una daguerrotipia de 1860. Y ella está perfectamente de acuerdo con eso. Porque en Columbia, vivir en el pasado no es una limitación. Es un privilegio que comes cada día con desayuno incluido. Número 2. Chagrin Falls, Ohio, el pueblo que tu abuela describiría como perfecto. Chagrin Falls está a unos 30 kilómetros de Cleveland y es el pueblo que aparece cuando cierras los ojos y piensas en la América de los 60 idealizada. Una cascada real atraviesa el centro del pueblo. Tiendas de antigüedades y librerías independientes se alinean en una calle principal donde todos los edificios parecen haber sido construidos específicamente para aparecer en una postal. Las tiendas de dulces tienen escaparates que harían que Willy Wonka se pusiera celoso. Las boutiques venden ropa que tu abuela llamaría elegante y tu nieto llamaría vintage, y ambos tendrían razón. El pueblo tiene unos 4,000 habitantes y una comunidad que sale en masa para los eventos culturales, festivales de arte y mercados de productores locales. El Chagrin Falls Popcorn Shop, con su fachada icónica que supuestamente inspiró a un dibujante de cómics, lleva décadas sirviendo palomitas y golosinas artesanales a familias que llevan generaciones viniendo. Los padres traen a sus hijos a los mismos lugares donde sus padres los trajeron a ellos. U es una cadena de nostalgia funcional que se renueva cada 30 años sin perder ningún eslabón. Lo que distingue a Chagrin Falls de otros pueblos pintorescos es que no está intentando ser encantador. Es encantador por defecto. No hay un plan turístico elaborado. No hay campañas de marketing que vendan el pueblo como una experiencia retro. Simplemente es un lugar donde la cascada sigue cayendo, las tiendas siguen abiertas y la gente sigue saludándose por nombre en la calle.
Si eso suena como una fantasía, quizás el problema no es Chagrin Falls. Quizás el problema es que hemos aceptado que lo normal es vivir en lugares donde nadie se saluda. Número 1. Solvang, California, el pueblo danés que el tiempo olvidó. A unos 50 kilómetros al norte de Santa Bárbara, en el valle de Santa Inés, hay un pueblo que parece Dinamarca. Y no parecido a Dinamarca, parece Dinamarca. Molinos de viento holandeses que en realidad son daneses. Edificios de entramado de madera con tejados de paja. Panaderías que venden Äppelskiver, unas bolitas de masa danesa, y Kringle, un pretzel de hojaldre que es el pastel oficial del estado de Wisconsin, pero que aquí se vende como si fuera patrimonio local, lo cual técnicamente lo es. Solvang fue fundado en 1911 por un grupo de inmigrantes daneses que querían crear una comunidad donde pudieran preservar su cultura, lengua y tradiciones lejos de las presiones de asimilación de la costa este. Compraron casi 4,000 hectáreas de tierra agrícola en el valle y construyeron un pueblo que es, funcionalmente, un pedazo de Dinamarca trasplantado al sur de California. Lo extraordinario de Solvang es que no es un parque temático danés. Es un pueblo real con residentes reales, escuelas, gobierno municipal y una economía que funciona. Pero todo está construido en estilo arquitectónico danés tradicional. La Copenhagen Drive está flanqueada por edificios que parecen sacados de una calle de Copenhague de principios del siglo XX. Las tiendas de artesanía venden porcelana danesa, suéteres tejidos a mano y juguetes de madera que harían que los niños modernos miraran con confusión durante 3 segundos antes de admitir que son geniales. El Hans Christian Andersen Museum está en el pueblo, porque si vas a ser danés, más vale ser danés en serio. El molino de viento de la entrada es una réplica funcional de los molinos daneses del siglo XVIII. Loyal-Elverhøy Museum of History and Art documenta la historia de los fundadores daneses y la evolución del pueblo desde una colonia agrícola hasta un destino turístico que recibe más de 1 millón de visitantes al año. 1 millón de personas al año visitando un pueblo de menos de 6,000 habitantes. Eso es más de 160 turistas por cada residente por año. La paciencia de esta gente es verdaderamente escandinava. Solvang no se quedó en los 60 por accidente. Se quedó en los 60 porque los 60 fueron cuando el pueblo perfeccionó su identidad. Para esa década, la arquitectura danesa ya estaba consolidada, las tradiciones estaban arraigadas, y el pueblo había encontrado el equilibrio exacto entre autenticidad cultural y viabilidad económica. Todo lo que vino después, los turistas, las películas como Sideways que pusieron la región en el mapa vinícola, las redes sociales, todo eso se superpuso a un pueblo que ya estaba completo. Solvang no necesitaba modernizarse porque ya había encontrado su forma definitiva. Y cuando algo funciona perfectamente, cambiarlo no es progreso, es vandalismo. Lo que hace a Solvang verdaderamente especial es algo que comparte con todos los pueblos de esta lista, la convicción silenciosa de que no todo lo nuevo es mejor. Las panaderías danesas de Solvang usan las mismas recetas que trajeron los fundadores hace más de un siglo. Los Äppelskiver se hacen en los mismos moldes de hierro fundido. El Kringle se enrolla a mano. Los panaderos se levantan a las 4 de la mañana como lo hacían sus abuelos y sus bisabuelos antes que ellos. Sí, no porque no existan máquinas que podrían hacer el trabajo más rápido, sino porque la velocidad no es el objetivo. El sabor es el objetivo. La textura es el objetivo. La conexión con una tradición que cruza generaciones y océanos es el objetivo. Y eso es algo que ninguna máquina puede replicar, por mucha inteligencia artificial que le pongas. Y con eso cerramos este viaje por 12 pueblos de Estados Unidos que miraron el calendario, vieron que los años 60 se acababan y dijeron: no, gracias, estamos bien así.
Desde una isla sin coches en Michigan hasta un pueblo danés en California, pasando por mineros cornualleses en Wisconsin y cowboys artísticos en Texas, estos lugares demuestran que la modernización no es obligatoria, que un poste de barbería giratorio tiene más personalidad que una pantalla de LED, que una fuente de sodas con taburetes de cromo es mejor experiencia gastronómica que cualquier app de delivery. Y que a veces lo más revolucionario que puedes hacer es quedarte exactamente donde estás. Si este video te hizo querer comprar un Chevrolet del 63, mudarte a un pueblo sin Wi-Fi y aprender a hacer fudge artesanal, dale like. Si llegaste hasta aquí sin pausar el video para buscar boletos a Mackinac Island, que deberías, porque el fudge es real y es espectacular. Suscríbete. Y si quieres más contenido sobre los rincones de Estados Unidos que los influencers de Instagram todavía no han arruinado, activa la campana de notificaciones. Porque en el próximo video vamos a hablar de algo que va a hacer que estos pueblos parezcan ciudades del futuro. Nos vemos. Y si mañana por la mañana tu coche no arranca, quizás es una señal de que deberías mudarte a un lugar donde no necesitas uno. Solo digo. O al menos visita a uno de estos pueblos antes de que el mundo moderno los encuentre y les ponga un Starbucks en la calle principal. Porque cuando eso pase, y tarde o temprano siempre pasa, lo que hoy parece un viaje en el tiempo se convertirá en otro pueblo más con Wi-Fi gratuito y una identidad olvidada. Y eso, amigos, sería una tragedia peor que perder la receta del fudge de Mackinac.